Bueno, listo, arrancamos. Voy a hacer la presentación. Discúlpame, Lean, por la tardanza. Pero bueno, ya. El espacio que toca ahora es para Leandro Baroa, es estudiante avanzado de astrofísica y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Es fundador del Congreso de Estudiantes de Ciencia y Tecnología Conectar y organizador de las ediciones anuales del 2013 al 2019. Fue columnista de ciencia en la radio de la UNLP y asesor en ciencia y técnica de la Federación Universitaria de Argentina. Actualmente, además, se desempeña como consejero superior de la Universidad Nacional de La Plata y como autoridad superior de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Adelante. Bueno, gracias, Andrea. Voy a pedir por favor que me confirmen si se escucha y se ve bien antes de empezar. Sí, se escucha perfecto. Muy bien. Bueno, cuando Andrea me habló hace algunas semanas para proponerme dar una charla en este encuentro, y sabiendo que provenía de la página de Carl Sagan, Ciencia y Astronomía, y que el encuentro era una especie de primer homenaje a Carl Sagan y su figura y todo lo que significó para el mundo. Cuando pensé en qué tipo de charla dar, lo primero que se me ocurrió fue hablar sobre el papel protagonista que tuvo Carl Sagan en algunas misiones espaciales, en particular las sondas Voyager y la exploración del universo. Pero después, si bien es un tema que me apasiona mucho, y ya he hablado de eso en algún otro encuentro, entendí que era más necesario y más urgente, tal vez, hablar sobre otro concepto que Carl Sagan tocó mucho durante toda su vida. Por todo su vida. Carl Sagan, como ustedes escribió, una cosa recopilaba vivencias, o supuestas vivencias, extraterrestres, y una a una. Entonces yo me topé con el Me parece que se cortó. ¿Lo escuchan? ¿Se escucha bien? Yo te vi frisado un momento. A ver ahí. Estaba entrecortando. ¿Están recortando? A veces si vos apagás la cámara, mejora. Creo que va algo. Bien. Entonces, finalmente, bueno, decidí sobre este tema, que son las pseudociencias. Entró la portada de esta charla, elegí la imagen de la pintura de Francisco de Goya, a finales del siglo XVIII, que es sobre la guerra de una práctica pagana, un ritual en el cual vemos el demonio personificado como un cabrío, que está dando lo suyo con unas brujas, ¿sí? Que vemos que tienen
rostros de desesperación y esqueléticos. Y un poco esto, según tengo entendido, Goya lo pintó dentro de una serie de otras pinturas, entre las cuales, digamos, se proponía a lo largo de su historia, o por lo menos su historia del último milenio. Entonces, la charla yo básicamente la basé en estos dos libros. Ustedes pueden suspender la presencia de esta charla y directamente ir a mirar o leer estos libros y seguramente les resulte más provechoso, menos aburrido, más didáctico y más esclarecedor, ¿sí? Porque en esencia lo que yo voy a mostrar está contenido en estos dos escritos, La pseudocencia Vallatino, el filósofo y científico argentino Mario Bunge, y el libro Scientific Philosophy del astrofísico también argentino Gustavo Romero. En particular, de este libro tomé el capítulo 4, que es sobre epistemología. Entonces quería comentarlo al inicio de la charla y no al final, como suele hacer, porque parece que es importante que se tengan en cuenta de que Leal provino estos dos excelentes libros. Y cuando yo era pequeño, como tal vez ustedes también me tocó daban a leer en la escuela, y uno de los uno que recopilaba culturas o civilizaciones antiguas de distintas partes del mundo. Entonces en ese libro había mitos de Japón, mitos de los aztecas, mitos de la Escandinavia, etc. Y a mí me llamaba la atención cuando era chico cómo en esas historias los autores, si es que existían esos autores, porque en realidad son folclóricas, digamos, se van transmitiendo. Me llama la atención cómo le encontraban en esos relatos explicación a origen del fuego. No se escucha, creo que se corta un montón la ponencia de... Por ejemplo, ¿se sigue escuchando entrecortado? Sí, se escucha entrecortado. Igual vos seguí, porque se escucha cortado, pero... Ahora se me escucha un poco. Claro, sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, cualquier cosa ustedes, si se debe escuchar, me
mandarlas por WhatsApp. Como quieras. ¿Quieres por WhatsApp? Yo sigo y de pronto se corta, por lo menos avisando que como estoy con la pantalla completa no me entero. Ah, ok, perfecto. Bien. Bueno, sobre, por ejemplo, la creación del mundo, podemos encontrar tres mitos de tres civilizaciones distintas. Hay mucho más, ¿no? Pero y esto es a modo de ejemplo. Uno sobre la civilización celta, que decía que al principio no existían ni tampoco dioses ni hombres caminando sobre la superficie de la tierra, pero sí existía el mar, y donde el mar se encontraba con la tierra, la tierra completa. Entonces, los celtas, en este mito, nos planteaban que en realidad, antes de que existiera muchas cosas de las que sabemos que hoy existen, lo primero que existió fue el mar, y de la espuma del mar nació esta llama, y a partir de ahí fueron apareciendo las distintas especies hasta la actualidad. En la cultura mitológica sobre la creación del mundo dice que Dios envió a uno de sus ojos a buscar a Yui, pero uno de los ojos lloró y de sus lágrimas nacieron los primeros humanos que poblaron la tierra. Es decir, en este mito se plantea que los humanos surgen a partir de las lágrimas del ojo del dios Amon-Ra. Mientras que en la mitología maya dicen que los animales se asignaron y aceptaron la sentencia. Pronto serían perseguidos y sacrificados, sus carnes cocidas y de este mito se plantea algo y iban a ser que los iba a perseguir. Sí, entonces fíjense que tenemos un mito altamente inverosímiles. Entonces cuando uno lee esto, o cuando ve cualquier tipo de ficción, cuando ve una película, ¿sí?, tiene que acudir a lo que el poeta inglés Samuel Coleridge definió como la suspensión de la incredulidad. ¿Sí? Suspender la propia incredulidad para poder disfrutar de la obra artística. ¿Sí? Si uno ve una película cualquiera de fantasía, por ejemplo, y se ponen en modo escéptico radical, bueno, no va a poder disfrutar la película porque va a estar todo el tiempo encontrándole cuestiones inverosímiles. ¿Sí? Entonces, para que uno pueda disfrutar de eso, tiene que suspender la incredulidad. Ahora bien, esta imaginación o esta explicación pero no es aplicable en la ciencia. Entonces, el problema actual es que, si bien estos mitos tienen tal vez miles de años, algunos de ellos, no todos, algunas historias, algunas más que otras, siguen teniendo preponderancia que va más allá del arte. Y nos podemos encontrar hoy con personas que niegan que la Tierra sea esférica, o de hecho que afirman que la Tierra es en realidad plana.
y otro tipo de Sí, se corta un poco. cuestiones que se asemejan a la mitología antigua. Por eso me parece que es importante que podamos, en esta pequeña ponencia de hoy, tener una idea de qué es la pseudociencia. Y para entender qué es la pseudociencia, primero necesitamos entender qué es la ciencia, ¿sí? O tener alguna idea. Entonces, lo que me propuso fue que podamos irnos con una idea de lo que es la pseudociencia para poder identificarla y saber cómo enfrentarla. Entonces, voy a algunas definiciones tomadas de esos libros que mencioné al principio. Como una primera aproximación, podemos pensar la ciencia como el resultado de una actividad humana que apunta a adquirir conocimiento verdadero sobre el mundo. Y acá es importante entender que estamos hablando de conocimiento verdadero, porque no todo el conocimiento es verdadero. Existe el conocimiento también que es falso, o el conocimiento que es inútil, ¿sí? Pero la ciencia se propone adquirir conocimiento verdadero sobre el mundo. ¿Y qué es el conocimiento? Bueno, el conocimiento es una serie de cambios que suceden en el cerebro del conocedor. Y para que esto suceda, tiene que haber neuroplasticidad, es decir, el cerebro debe poder cambiar espontáneamente o en respuesta a... Por otro lado, un modelo factual, un modelo de los hechos, es una representación conceptual de un cierto mecanismo, un mecanismo entendido como una colección de procesos. Y podemos definir una teoría como un conjunto de enunciados que están organizados de manera lógica y que son concernientes a objetos de algún tipo en particular. Además podemos decir que un modelo viene a ser la matematización de nuestras ideas, de las ideas que tenemos sobre la realidad, que una de las diferencias entre las teorías y los modelos es que las teorías deben contener leyes, enunciados legales, y las teorías son testeadas comparando las predicciones del modelo con los datos o con la observación. Entonces, a través de la ciencia hacemos representaciones conceptuales con modelos, son teorías científicas. Lo que hacemos, en esencia, es tomar un elemento, ver si es comprobable o incomprobable. Si es incomprobable, lo descartamos, y si puede ser comprobable, lo ponemos a prueba. Si no lo ponemos a prueba, o no lo podemos prueba, mejor dicho, lo ponemos a prueba, vemos si es verdadero, falso, o si no podemos concluir nada de ello. Esta es una forma en la que se procede, donde el elemento es el elemento de estudio, el elemento sobre el cual se quiere obtener más información. Podemos definir también los campos cognitivos o del conocimiento, podemos dividirlos en dos tipos, en las creencias o en los campos de investigación. Como ejemplos tenemos dentro del campo de las creencias las religiones, las ideologías, las pseudociencias y pseudotecnologías, y dentro de los campos de investigación tenemos la ciencia básica, la aplicada, la matemática, tecnología y humanidades. Entonces, ¿qué es un campo de investigación? ¿Cómo lo podemos caracterizar? Bueno, primero definimos una serie de 10 ítems. El primero que necesitamos para tener un campo de investigación es una comunidad que investigue, ¿sí? Una comunidad de investigadores. Esta comunidad de investigadores va a estar albergada en una sociedad que al menos tolera la actividad de los investigadores.
investigadores. Vamos a tener una colección de ítems que van a ser estudiados por esa comunidad. Va a existir una filosofía general que es compartida por los miembros de toda la comunidad. Y, por ejemplo, el hecho de que existe algo a ser investigado. Va a haber un conjunto de lenguajes formales utilizados por la comunidad para representar los elementos que son estudiados por esa comunidad. Va a existir un historial de conocimientos problemas que los miembros de la comunidad, o sea, los investigadores, van a tratar de resolver. Va a haber una metodología específica a utilizar esa comunidad y va a existir también una ética común. Esta décupla de características conforma el campo de investigación X, ¿sí? O bueno, R en este caso. Entonces hay distintos campos de investigación, cada uno de esos campos de investigación está caracterizado por todas estas los ítems planteados aquí. Y entonces, como existen distintos campos de investigación que tienen estas características, podemos definir la ciencia como el conjunto de los diferentes campos de investigación científica. Entonces, la ciencia va a ser el conjunto de uno de esos campos, el otro campo, y así sucesivamente. Entonces, si definimos un campo de investigación y definimos la ciencia como el conjunto de todos los campos de investigación, podemos decir que es un campo científico, como por ejemplo lo es la teología o la crítica literaria. Por otro lado, campo pseudocientífico es aquel campo cognitivo que no es científico, pero sí es publicitado como tal. Entonces, esta es una diferencia importante porque mientras que el campo científico no es presentado como científico, el campo pseudocientífico sí lo es. Entonces, la ciencia es todo lo que no es ciencia y la pseudociencia está incluida dentro de la ciencia. También podemos definir las protociencias como ciencias en surgimiento o en nacimiento que están habilitadas a progresar y a convertirse en ciencias. Las semiciencias que satisfacen de manera aproximada todas las condiciones que vimos recién, todas estas caracterizaciones de los campos de investigación científica. Las pseudociencias que no tienen ningún tipo de progreso. Y las anticiencias que se corresponden con una actitud crítica contra la ciencia y el método científico. Los anticientíficos o los anticiencias atacan la ciencia. Bien, podemos decir también que no va a existir una final de la ciencia mientras siga siendo válido el método científico. Solamente podemos aspirar a obtener representaciones de la realidad que sean parcialmente mejores. Además, la imagen científica del mundo es siempre tentativa y provisional. Es decir, puede ser modificable, no es inmutable. Y por otro lado, la expansión del conocimiento científico va en dirección hacia una complejidad que es creciente, nunca decreciente. Bueno, en esta imagen, o en esta tabla de amplia calidad,
hay algunas actitudes y actividades típicas del científico y del pseudocientífico. Las podemos repasar muy rápidamente por si no llegan a leer. Apenas yo llego a leer, así que no me quiero imaginar ustedes que están viendo esto por streaming. Pero bueno, por ejemplo, el científico, esto es en un caso siempre ideal, ¿cierto? El científico admite su propia ignorancia y por ende la necesidad de mayor investigación, mientras que el pseudocientífico no. El científico considera que su propio campo es difícil y está lleno de lagunas, el pseudocientífico no. El científico avanza mediante el planteamiento y la resolución de nuevos problemas, el pseudocientífico está siempre estancado en lo mismo. El científico recibe con agrado nuevas hipótesis y métodos en el intercambio dentro de la propia comunidad. Eso no ocurre en las pseudociencias. El científico propone y ensaya nuevas hipótesis. El pseudocientífico, o algunas pseudociencias sí lo hacen y otras no. El científico intenta descubrir o aplicar leyes, aprecia la unidad de la ciencia, se apoya en la lógica, utiliza la matemática, recoge o utiliza datos, especialmente si son cuantitativos, busca contraejemplos, inventa o aplica procedimientos objetivos de control, resuelve las disputas por medio del experimento o el cálculo, actualiza su información, busca comentarios críticos de otros. Estas características no las cumple el pseudocientífico. El pseudocientífico recurre de manera sistemática a la autoridad, suprime o tergiversa los datos no favorables, escribe artículos que pueden ser entendidos por cualquier persona y es probable que adquiera una fama instantáneamente, mientras que con la ciencia eso no ocurre. Actitudes y actividades típicas de los científicos y de los pseudocientíficos. Entonces, Bertrand Russell, uno de los filósofos, más importantes filósofos del siglo XX, propuso, por ejemplo, que existía una tetera que llamó la tetera de Russell, que estaba orbitando entre las órbitas de la Tierra y Marte, pero que era tan diminuta que nunca nadie le iba a poder observar. Entonces, esto lo hizo de manera de que sea absolutamente incomprobable su proposición, satirizando algunas creencias que se tienen sobre cuestiones que son absolutamente incomprobables. ¿Por qué no habría de existir la tetera de Russell si él decía que existía, por más que fuera absolutamente incomprobable que eso sea así, porque es muy difícil encontrar en un espacio tan vasto y tan lejano algo del tamaño de una pequeña tetera? Otra sátira de todas estas cuestiones se dio sobre principios del milenio en Estados Unidos, cuando hubo un surgimiento, un movimiento que se oponía a que en las escuelas no se enseñara el creacionismo, ¿sí? Que ellos mismos después llamaban de manera más elegante la teoría del diseño inteligente. Entonces, un movimiento pro ciencia lo que dijo fue, en broma, ¿sí? Pero después se tornó serio, propuso que existiera en realidad un monstruo del espagueti volador, ¿sí? Cuya religión era el pastafarismo, y este monstruo del espagueti volador era quien habría creado el universo. Y entonces esta sátira de algunos movimientos pro ciencia, o que estaban al menos en contra de que se enseñara el creacionismo en las escuelas, propuso que esta teoría era igual de válida que la del creacionismo, por tanto se tenía que enseñar en las escuelas.
Esto después, que empezó siendo como una broma, una forma de satirizar algunas situaciones, terminó siendo una religión acreditada en Estados Unidos. O sea, la religión, al menos hasta hace unos años, existe de verdad. Por supuesto, es todo parte de una enorme broma, ¿no? Pero de vuelta, la incomprobabilidad de esto que planteaba estos movimientos pro ciencia hacen que, bueno, uno pueda ver cómo de alguna manera los seres humanos se las ingenian para inventar distintas supuestas teorías o leyendas sobre el origen de distintas cosas. Muy bien, entonces ahora que más o menos tengamos una idea, pudimos caracterizar lo que es la ciencia y a partir de caracterizar la ciencia pudimos caracterizar la pseudociencia. Vamos a hablar un poco de tecnología y de pseudotecnología. Digamos, dado que la tecnología está relacionada a nuestra capacidad de poder manipular el entorno, podemos identificar que no toda la tecnología está basada en ciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algunos animales, por ejemplo, que pueden construir herramientas y no se basan en ello, no se basan en la ciencia para hacer ello. Es decir, la tecnología es más antigua que la ciencia. Entonces podemos diferenciar de la tecnología o del concepto de tecnología en general del de tecnología científica. ¿Sí? Es decir, la tecnología que sí está basada en el conocimiento científico y que es una actividad que realizan los humanos, está orientada a designar, desarrollar y construir distintos artefactos. Entonces, así como la ciencia busca aproximarse a la verdad, la tecnología busca la eficacia. Queremos que los artefactos que construimos sean eficaces. Entonces, de la misma manera en que definimos una caracterización para los campos de investigación, podemos definir una caracterización para las distintas tecnologías específicas. Y de manera análoga, vamos a tener una comunidad de los tecnólogos, es decir, de quienes desarrollan tecnologías, que van a estar inmersos en una sociedad que alberga o al menos tolera a esa comunidad de tecnólogos. Va a haber un conjunto de cosas con las que lidia esa comunidad. Va a haber un conjunto de teorías formales que pueden ser utilizadas por la comunidad. Además, un conjunto de teorías científicas. Va a haber una problemática específica a resolver por la comunidad. Un conocimiento tecnológico total disponible, un conjunto de objetivos finales, una colección de reglas metodológicas y un sistema de valores adoptados basado en la ética. Todas estas caracterizaciones dan lugar a las tecnologías específicas. Y de manera análoga a como definimos la ciencia, la tecnología la podemos definir como el conjunto de las diferentes tecnologías específicas que existen. Bien, vamos a ver ejemplos de pseudociencias y algunas de pseudotecnologías. Ejemplos de pseudociencias, bueno, la astrología, para quienes estudiamos astronomía, es la peor porque nos toca de cerca. El psicoanálisis, la alquimia, ya extinta, la parapsicología, que puede comprender la telequinesia, es decir, el movimiento de objetos de manera remota por parte de los humanos, la telepatía, la comunicación
a través de los humanos por envío y recepción de ondas cerebrales, la percepción extrasensorial, la existencia de un sexto sentido que nos permita comunicarnos con los muertos y demás. El Reiki, que uno bueno, puede verlo en la vida cotidiana, digamos, todo el tiempo. Sí, el otro día, de hecho, fui a comprar en un kiosco y había un cartel que promocionaba sesiones de Reiki, como quien promociona clases particulares de inglés. La criptozoología, que afirma de que existen algunos animales que en realidad se supone que son, o se sabe que son fantásticos o que están extintos, ¿sí? Como el chupacabras o el monstruo del lagonés. Y hay decenas y decenas de ejemplos de pseudociencia. En cuanto a las pseudotecnologías, vamos a hacerlo aquí. Pero en esencia lo que plantea la homeopatía es que el agua, o una de las cosas que plantea la homeopatía, es que el agua tiene una supuesta memoria. Puede que las moléculas del agua puedan recordar algunos compuestos químicos y de esa manera cuando uno se medica con homeopatía, esas moléculas que están altamente disueltas en el agua pueden hacer efecto y curar algún tipo de enfermedad, cuando en realidad nada de esto está comprobado y lo que se sabe es que si existe algún efecto de homeopatía es por un efecto más bien placebo. Las flores de Bach y la fotografía de Kilian son otras de las pseudotecnologías. Las fotografías de Kilian son unas cámaras que permiten fotografiar el aura de las personas. Y ejemplos de pseudotecnologías que por ahí son menos abarcativas o que no están tan masivamente distribuidas son muchos de los productos que vemos que permanentemente se promocionan, se publicitan en televisión fundamentalmente, de distintos aparatos que retrasan el crecimiento y cosas por el estilo. Si uno se pone a prestar atención, va a ver que hay pseudotecnologías por todos lados. Bueno, como les dije, para quienes somos la astronomía, tenemos una cuestión personal con la astrología. Y esto es simplemente un ejemplo, ¿no?, de cómo quienes practican la astrología se aventuran a hacer afirmaciones sin ningún tipo de sustento. Y en este ejemplo de acá, que se hizo muy conocido en Argentina, en el cual las astrólogas Jimena Latorre y Lourdes Verón, sobre diciembre del 2019, previo al pseudoapocalipsis que vivimos después, afirmaron, esto está, es un video que está grabado, así que afirmaron que va a ser en referencia al 2020, estas son las predicciones para el 2020, va a ser un año con protección en el que uno va a poder salir a la calle, va a ser un año con abundancia, un buen año para viajar, para aquellos que están buscando trabajo va a ser ideal, y es un año para depositar la fe en lo que el universo tenga para ti. ¿Sí? Ninguna de estas cosas se cumplió. No fue ni un año con protección, no se pudo salir a la calle, nunca en la historia, por lo menos en mi historia, en mi vida, estuve tan restringido para salir a la calle como durante el 2020.
nunca hubo tan poca abundancia, nunca fue tan buen año para viajar. Es decir, cada uno de estos enunciados de estas dos astrólogas fue equivocado. Entonces, cuando esto se hizo viral, en abril del 2020 se hizo viral, es decir, se difundió este video criticando la presencia de estas astrólogas en la televisión, fue más absurda todavía la defensa o el descargo que hizo Jimena Latorre. Creo que es esta astróloga acá. Porque su justificación para todo esto que dijo sobre el año 2020 fue que lo que predije fue solo para Acuario, no para todos los signos. Esa fue su justificación. La creencia de que la posición de los astros va a influir en el momento en el que nacemos, como para determinar qué es lo que nos va a pasar durante toda la vida o cómo va a ser nuestra personalidad, es nada más que un disparate. Entonces, por ejemplo, si tomamos a cualquier bebé o neonato, ¿sí? Que fue convenientemente elegido con cara de escéptico para esta presentación, con cara de confiar, y calculamos cuál fue la influencia gravitacional de Marte en el momento en el que nació, y la comparamos con la influencia gravitacional de la obstetra o la partera, que ayudó a que este bebé naciera, podemos hacer una cuenta con la fórmula de Newton, ¿sí? Y simplemente, tomando la distancia media de la Tierra a Marte, la masa de Marte, la masa del bebé, la masa de la obstetra aproximada, la distancia entre estos, la constante de gravitación universal, con estos ingredientes podemos calcular cuál fue la fuerza de gravedad influida por Marte y por la obstetra al bebé. Y nos da que la influencia gravitacional de la obstetra es aproximadamente 10 veces la influencia gravitacional de Marte sobre el bebé. ¿Sí? Es decir que si la gravedad influyera de alguna manera en nuestra personalidad al momento de nacer, tendría una influencia muchísimo mayor la disposición de los distintos aparatos y las distintas personas, incluso el edificio en el que estamos, que la influencia gravitacional que puede llegar a ejercer Marte. Pero lo que me parece más peligroso, más allá de la astrología, que a diferencia de otras personas, incluso de personas del ámbito científico, yo pienso que no es inofensiva, yo pienso que la astrología es muy perjudicial y es muy dañina porque en el mejor de los casos solamente propaga la ignorancia, y la ignorancia en una persona puede ser muy perjudicial y en una sociedad puede ser devastador. Pero más allá del caso de la astrología, en caso de uno de los ejemplos de anticiencia son los movimientos antivacunas. Creo que el año 2020, y con todo lo que vivimos, es uno de los ejemplos más claros de la necesidad de las vacunas. Y entonces, estos movimientos que son anticientíficos porque combaten la ciencia, porque proponen o van en contra de la vacunación, son para mí los más perjudiciales. Entonces, creo que cualquier persona de bien, y sobre todo cualquier persona que sea del ámbito científico, debe combatir la anticiencia y debe combatir las pseudociencias. Entonces, ¿cómo trabajamos con nuestras dudas? ¿Qué actitud adoptamos nosotros que por ahí tenemos algún tipo de relación con la ciencia, sea porque
estudiamos una carrera científica o porque nos interesa o porque somos aficionados o simplemente porque queremos vivir en un mundo en el que se le mienta menos a la gente. Bueno, ¿cómo ejercitamos la duda y cómo lidiamos con ella? Entonces, Bunge distingue dos tipos de escepticismo: el escepticismo absoluto o radical y el escepticismo moderado. Y critica el escepticismo absoluto porque lo plantea como una forma de dogmatismo, porque es una duda de absolutamente todo en forma sistemática, y esto lo único que puede generar es una ignorancia propia de manera instantánea. Entonces él en realidad lo que sugiere es que, y que es en realidad como obra la mayoría de los científicos en su trabajo como tales, es que lo que conviene, y a la luz de un cuerpo de conocimientos razonablemente certificado. Es decir, la duda es un medio para llegar a la verdad. Y siempre se procede de forma parcial y gradual. Entonces, el escepticismo en dosis moderadas estimula la búsqueda de la verdad, y en dosis no moderadas o forma absoluta inhibe la búsqueda de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que presupone el escéptico moderado? Y bueno, presupone que las teorías y los métodos científicos cumplen con ciertos requisitos filosóficos que son estos. Con el materialismo, es decir, que todo en el universo es concreto o material, no necesariamente corpóreo, y que todo se comporta según las leyes. Presupone que las teorías y los métodos científicos cumplen con el requisito filosófico de que sea realista, es decir, de que el mundo existe independientemente de quienes lo investigan y que puede ser conocido al menos en forma parcial y gradual. El racionalismo, que nuestras ideas tienen que ser consistentes de manera interna, coherentes. El empirismo, es decir, toda idea acerca de que las cosas reales deben ser comprobables empíricamente. Y el sistemismo, los datos y la hipótesis de la ciencia no están aislados, sino que forman todo un sistema. Entonces la pseudociencia no se rige por estos principios. Rara vez dice la verdad y nunca se corrige a sí misma, ¿sí? Y trabaja además de forma aislada, y no es sistemática. No forma parte de un sistema. Las pseudociencias trabajan todas de manera aislada. Entonces, para producir el conocimiento no basta con aplicar el método científico, sino que además tiene que estar acompañado por la cosmovisión científica, es decir, que tiene que cumplir con los ítems que marcamos recién, ¿sí? Porque si no, uno podría aplicar el método científico a cuestiones acientíficas y no estaríamos produciendo conocimiento, ¿sí? Si nosotros utilizamos las leyes de la cinemática para calcular la velocidad de un fantasma, no estaríamos produciendo conocimiento. Necesitamos, además, estar inmersos en una cosmovisión que incluya estas componentes. Entonces, ¿cómo hacemos para detectar el engaño? ¿Sí? A partir de de nuestro escepticismo, de nuestra duda moderada acerca de las cosas que se nos plantean. Bueno, podemos hacernos estas preguntas, ¿sí? Si lo que se nos propone cumple y de qué manera cumple con esto que se marca aquí. Lo que se nos está proponiendo, algo que se nos está aseverando, tiene una concepción que es clara o es oscura. Y si es oscura, ¿se la puede dilucidar? ¿La opinión es coherente de manera interna o tiene ciertas contradicciones?
La perspectiva sometida a examen, ¿es un sistema o parte de un sistema o es una conjetura aislada? La concepción en cuestión, lo que se nos está planteando, ¿hace alguna afirmación literal o se trata solamente de analogías o de metáforas? La comprobabilidad, ¿sí? Esto de que hablábamos de, por ejemplo, la tetera de Russell. ¿Es posible comprobar conceptual o empíricamente lo que se nos está planteando o no? Si la opinión fue puesta, ¿cómo resultan las comprobaciones? La concepción que se nos muestra es compatible con el grueso del conocimiento de todos los campos de investigación científica o no, o va a contramano. ¿Es original? ¿Es novedosa? ¿Resuelve algún problema importante? ¿Es estéril? ¿O trabaja con problemas de investigación nuevos o interesantes? ¿Y es compatible con la filosofía que subyace a la investigación científica? Bueno, todas estas preguntas o estas aristas a través de las cuales se puede encarar o examinar una proposición que se nos hace son útiles para detectar el engaño. Y el engaño es propio de la pseudociencia, por lo tanto, todos estos conceptos son útiles para detectar la pseudociencia. Muy bien, y ya para cerrar, creo que me estoy pasando de hora, algunas conclusiones o reflexiones. La ciencia se equivoca a menudo, pero es hasta ahora el mejor método que tenemos para descubrir la falsedad y el único para obtener verdades profundas sobre el mundo. La pseudociencia y la pseudotecnología son versiones modernas del pensamiento mágico. La ciencia es mutable, ¿sí? Puede cambiar. Las pseudociencias no, las pseudociencias se hallan estancadas o cambian cuando se las somete a una fuerte presión o cuando tienen disputas internas. Las pseudociencias no han proporcionado ni una sola ley acerca de la naturaleza o de la sociedad. El objetivo de las pseudociencias es la persuasión, es decir, consolidar sus propias creencias. Es inútil discutir con charlatanes, puesto que estos no buscan la verdad, sino imponer su postura. Y una reflexión final, la ciencia no posee sistema nervioso, por lo tanto, la ciencia no puede ser moralmente responsable de ningún acto. En todo caso, quienes lo sean son los científicos, que son los que llevan adelante la actividad científica. Bueno, y como este encuentro es en homenaje a Carl Sagan, cierro con este y con esta frase suya. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, Leo, por tu ponencia. Fue muy, muy linda y nada. Se abre un espacio para las personas que quieran preguntar algo o comentar algo. Yo quería preguntar una cosa. Una duda que siempre se presenta, digamos, es cómo abordar el tema cuando presenta la oportunidad de hablar con alguien que cree en las ciencias o una de las cosas de este tipo, y digamos, es hasta qué punto es útil debatir con la persona, pero por otro lado, si no debatimos con la persona, es como que uno se queda callado y, digamos, siendo uno el que está en la ciencia, no sé si es uno el que tiene la carga de la prueba o no, digamos, ¿cómo ves eso? Es un problema clave el que planteas, Fer, y es una maraña donde nos hacemos muy frecuentemente. ¿Cómo hacer? No sé si lo compartirán. Con los charlatanes no se puede discutir
y porque nunca van a aceptar que están equivocados, porque su objetivo es, digamos, propagar sus charlatanerías y no obtener más conocimiento acerca de algo. Los charlatanes creo que son los que profesan algunas de las pseudociencias. Ahora, cuando uno se topa con una persona cualquiera, ¿sí? Que no es que trabaje de eso o que divulga alguna de esas teorías conspiranoicas o pseudocientíficas, sino que simplemente, por ejemplo, piensa que la astrología, que la posición de los astros o el signo bajo el cual nació, sí tiene una influencia real sobre el comportamiento de las personas, uno tiene que tratar a través de la lógica y de la contrastación con los hechos, tratar de mostrarle a aquella persona que en realidad las cosas no son tan así. Esto vale la pena siempre y cuando la persona con la que se esté tratando sea medianamente racional, y cosa que yo creo que muchos de los científicos no lo son. Pero es un problema muy grande, sobre todo porque lo que yo observo es que los charlatanes se dedican a decir cosas que no son ciertas o a decir muchas veces estupideces, y como están tan acostumbrados a eso y lo ejercen permanentemente, y ese es de hecho su trabajo, lo que logran en la discusión con un científico es, o con una persona racional, es agotarlo. Agotarlo porque, digamos, siempre van a llevar la discusión al infinito. Y porque nunca van a aceptar equivocaciones, nunca van a aceptar de que las predicciones no son tales, o le van a encontrar pero al huevo, digamos, para poder seguir justificando y consolidando las creencias que tienen. Entonces, con charlatanes para mí no se discute, y lo que uno puede hacer es tal vez pensarlo desde el punto de vista de cómo puede contribuir uno a combatir las pseudociencias, pero de un lugar, por ejemplo, de la divulgación científica, de un lugar tal vez de la autocrítica incluso. ¿Y por qué es que, o qué estamos haciendo mal a lo que nos interesa la ciencia, o qué podríamos hacer mejor para que, por ejemplo, sea más interesante invertir tiempo en maravillarse con la puesta en órbita de algún satélite o el envío de alguna sonda a algún planeta, o el descubrimiento de algún nuevo campo de investigación en particular. Digo, hay tantas cosas por las que maravillarse dentro de la ciencia que es inentendible cómo hay personas que pueden invertir tiempo o perder el tiempo en realidad en el terraplanismo, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que en ese sentido puede ser una crítica y ver la manera en la que se puede hacer una divulgación más amplia de la ciencia, acercar la ciencia a la sociedad de una manera en la que cualquier persona prefiere interesarse más por la ciencia que por la pseudociencia. ¿Sí? Pero creo que la pregunta que vos haces es clave porque es un problema que yo noté siempre, que noto siempre y que es muy difícil de atacar. Bueno, muchas gracias, Lean. Súper claro. Lean, hay una pregunta en el chat que dice de Agustín Elric. Eric. ¿La querés decir vos?
Tengo una mejor pregunta, un poquito más elaborada. ¿Vale? Leandro, si no, me gustó tu exposición, si no me equivoco, en una parte te tomás de un artículo de Martin Manner, que creo haber trabajado, que trabaja un poquito acerca de dar una propuesta, un cluster approach se llama. Y te quería preguntar un poco acerca de eso, por el tema de los criterios epistemológicos para que nosotros digamos que algo es ciencia. Vos caracterizaste bien qué es ciencia y qué es pseudociencia, pero me parece que antes de eso hay un problema de la naturaleza de criterios, qué sé yo. Lo muy conocido es el que planteó Popper como la falsabilidad. Pero siempre un problema que me parece que acarreó la demarcación y no es muy fácil resolver es establecer una lista de condiciones necesarias y suficientes para decir esto es ciencia y esto no es ciencia. El approach que más me gustó fue el de Martin Manner, pero queda esa tensión, ¿viste? De si los criterios son a priori, tienen que ser a priori, o de alguna forma son a posteriori, y el problema es que si son a posteriori, queda como la ventana de, bueno, hoy quizás la astrología o el terraplanismo o esas animaladas no sean ciencias, pero viste, por alguna cuestión cambian los criterios para definir qué es ciencia y dentro de 50 años esas cosas pasan a ser ciencia. Entonces, no sé qué opinás de esta tensión entre cómo mirar a los criterios epistemológicos para definir si son a priori, a posteriori, si se puede pensar en una mirada mixta. No sé si se entendió. Sí, bueno, sí, se entendió. Gracias Agustín por la pregunta, también muy interesante. Y yo creo que es un problema abierto. Los criterios de demarcación, bueno, varían según los autores. ¿Sí? De hecho, en los libros de los que me basé para hacer esta ponencia, los criterios que se utilizan en uno y en otro no son exactamente los mismos. ¿Sí? Y los libros, estos dos libros, el de Mario Bunge y el de Gustavo Romero, no tienen muchísima diferencia en el tiempo entre sí. ¿Sí? Y de hecho son pensadores que suelen coincidir en muchas cuestiones, pero aún así, en lo que es estrictamente el criterio de demarcación, puede haber algún tema en el que no estén de acuerdo. Bunge critica a Popper porque dice que si el único criterio para demarcar la ciencia y distinguir la pseudociencia es la falsabilidad, entonces, bueno, todo lo que sea falsable es ciencia y según Bunge, esta definición o esta demarcación es imprecisa o al menos es incompleta. ¿Sí? Por eso establece un listado de cuestiones que tiene que satisfacer una disciplina para que sea científica. De hecho, en este, creo que es en este mismo libro, no sé si es a la Casa de la Realidad de Mario Bunge, ahora no me acuerdo bien ni cuál está, también toca el tema de algunos temas actuales de la cosmología. Y dice, bueno, la cosmología es completamente científica o hay temas de la cosmología que son semicientíficos, ¿sí? Que no se ajustan por completo o se ajustan de manera aproximada a alguno de los ítems planteados para caracterizar la ciencia. Lo mismo hace en cuanto a la teoría del genio egoísta de Richard Dawkins. Pero bueno, yo creo que es un problema abierto que, dependiendo del autor al que uno recurra, la conducción, me parece que digamos, el establecimiento de estas características es una combinación de a priori y a posteriori, digamos,
algunas protociencias desembocaron en ciencias y algunas protociencias desembocaron en pseudociencias. Entonces, creo que podría ser un establecimiento mixto. Pero es un problema abierto, digamos. La pregunta parece muy buena, sobre todo porque no tiene respuesta. Está bien. De 10, gracias, Leandro. Lean, te hacen otra pregunta en el chat. A ver, la pregunta Agustina Rojo dice: me pareció interesante lo de que una pseudociencia puede o no seguir el método científico. Hace no mucho vi un sitio terraplanista, creo que la Tierra plana miraba por curiosidad, entre paréntesis, que la astronomía no sería una ciencia porque se dedicaba solamente a la observación y no llevaba a cabo experimentos, por lo que no seguía el método científico y, por consecuencia, no sería una ciencia. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, en realidad en la astronomía se hacen experimentos permanentemente de distinto tipo, digamos, si en sectores del terraplanismo hacen esas afirmaciones porque tienen una total ignorancia sobre el tema. Los experimentos se hacen de manera constante, ¿sí? Pongamos, por ejemplo, el caso de la teoría general de la relatividad. Una teoría que tiene más de 100 años. La última comprobación experimental de esa teoría, o una de las últimas en realidad, una de las últimas comprobaciones experimentales, se dio a través de la detección de las ondas gravitacionales, ¿sí? Hace algunos años. La detección de las ondas gravitacionales por la fusión de dos agujeros negros. Entonces, digamos, ese experimento que se llevó a cabo en un laboratorio que tardó décadas en construirse, es uno de los experimentos más ambiciosos y más importantes que se hicieron, en el cual se están, digamos, detectando ondas gravitacionales surgidas hace muchísimo tiempo y de muy lejos, producto de la fusión de dos agujeros negros. Otro ejemplo de contratación de esta teoría es la observación directa de un agujero negro, que es más reciente todavía, ¿sí? Tiene aproximadamente un año. Y lo mismo, eso se observa de manera experimental, ¿sí? No queda en los modelos y en la teoría, sino que hay experimentos que contrastan, y estoy haciendo referencia a los casos más ambiciosos, ¿no es cierto? Lo mismo con el acelerador de atones de Suiza y Francia, digamos, es uno de los experimentos más siderales que están realizando para determinar, bueno, las distintas propiedades de algunas partículas elementales. Los experimentos se están haciendo todo el tiempo. Los astrónomos que trabajan a través de la observación lo que están haciendo es, digamos, tratar de contrastar lo que dicen los astrónomos o los astrofísicos teóricos sobre alguna fuente, sea una galaxia, una estrella, un cuásar, etc. Digamos, la experimentación está presente permanentemente. Lo que pasa es que, digamos, alguien que afirma la Tierra es plana y su prueba es decir que, bueno, cuando está para el horizonte se ve plano, que cuando uno camina por la calle es plana, digamos, si se limita directamente a ese tipo de experimentación, bueno, puede pensar de que es absolutamente imposible experimentar con un objeto que se encuentra a decenas de miles de millones de kilómetros. Pero la experimentación es permanente. Que muchas gracias. Hay otra pregunta de Geno Quiller. Dice:
Pero ¿cómo manipulas la variable dependiente? No entiendo bien a qué se refiere. No sé si es si esto lo escribió cuando yo justo mencioné algo en particular. ¿Y me puede reformular la pregunta? Sí, podrías igual también activar el micrófono, Geno, para que, no sé, le preguntes directamente a él o la plantees de otra forma. Hola, básicamente hacía referencia cuando mencionabas lo de la detección de ondas y demás. Yo por ahí apuntaba a cómo, de qué forma manipulaba a Ariel Independiente dentro de lo que sería el campo de la astronomía en sí mismo. Me parece, o sea, mi opinión, que por ahí va más ligado a la cuestión astrofísica, lo que mencionabas. Obviamente hay como diferentes ramas dentro de la astronomía, según tengo entendido, no soy astrónomo. Por ahí me gustaría si podrías detallar y demás la cuestión que hace a la manipulación de la realidad independiente, ¿no? Que forma parte del método experimental, ¿sí? Dado que por ahí esto que bien mencionaron en el chat es como algo que se piensa bastante en la astronomía. Por ahí he escuchado que si bien, vamos a decir, no se hacen experimentos, sí se basa la astronomía en conocimientos, vamos a decir, experimentales de otros campos científicos, dada la interacción que tiene, claro, está con la física, por ejemplo, ¿no? Por ahí iba la cuestión en chat. Desde ya, muchas gracias. Bueno, a ver si entendí bien la pregunta. En realidad, la astronomía, por lo menos como la entiendo yo, es la disciplina que estudia, digamos, todo lo que está de la atmósfera de la Tierra hacia afuera, ¿no? Más allá, la atmósfera de la Tierra estudia la meteorología, la Tierra en sí la geología, la geofísica, la geoquímica, y lo que está más allá de la atmósfera lo estudia la astronomía. Ahora, por supuesto, estas fronteras no están perfectamente demarcadas, sino que puede haber una superposición. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno pone un satélite en órbita, tiene que hacer utilización de la geodesia. La geodesia es una disciplina, una interdisciplina, la astronomía y la geofísica. ¿Sí? Pero después, todo lo que es el estudio del universo, entendí como lo que está más allá de la atmósfera de la Tierra, yo lo entiendo como la astronomía. Ahora, dentro de la astronomía hay distintas ramas de estudio, ¿sí? Así como la medicina puede existir, dentro de la medicina pueden existir los cardiólogos, endocrinólogos, los traumatólogos, los neurólogos, etc. Dentro de la astronomía existe la cosmología, que estudia la estructura y la evolución del universo, la astronomía, que estudia la posición de los astros, la mecánica celeste, que estudia el movimiento, las ciencias planetarias, que estudian el sistema solar y la búsqueda de exoplanetas, la astrofísica, que aplica los conocimientos físicos para el estudio de la astronomía y demás. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de disciplina como un todo que engloba a todas estas subdisciplinas. Entonces, ambiciosos, como por ejemplo la detección de ondas gravitacionales con el laboratorio LIGO de Estados Unidos. Estamos hablando de los fenómenos y costosos y que demandaron más tiempo en la historia de la humanidad. Pero no hace falta irse tan lejos para hacer una experimentación.
¿sí? Uno puede hacer una experimentación, por ejemplo, con el eclipse solar del otro día, que se dio acá en Argentina. Y porque uno a través de la observación del Sol y de lo que ocurre durante un eclipse solar, que se deja ver la cromósfera y la corona del Sol, uno puede estudiar mejor sus propiedades. Se puede experimentar con eso. Otro ejemplo, China envió una sonda a la Luna para recoger muestras, ¿sí? Que las muestras se puedan estudiar acá. Se envió una misión a el asteroide Venus para recoger muestras de ese asteroide y poder estudiarlas acá. Y la experimentación se da. Por supuesto que cuanto uno más lejos se vaya, en el sentido literal de la palabra, más complejos tienen que ser los experimentos que realicen, que son, de alguna manera, en algunos casos, experimentos a distancia. Pero en el caso de la detección de ondas gravitacionales es un experimento que se realiza acá en digamos, la superposición de las disciplinas en la experimentación es inevitable e incluso es deseable. ¿Seguiste hablando o se cortó, Lean? No lo sé, no sé en qué momento se... Ok. Supongo que no hay más preguntas. Yo quería igual también agregar de que es como medio preocupante que se equipare de forma estricta experimentación para afirmar que algo es ciencia, ¿no? O sea, sí, me parece a mí que la ciencia no solamente depende de la investigación, sino también de que sean estudios observables. Y eso se nota muy bien en la antropología, por ejemplo, que es una ciencia, aunque muchos digan que no, es una ciencia como, digamos, la biología o como la química, pero es una ciencia que tiene parte de ser ciencia del ámbito de lo natural y también ciencia social. Pero es una ciencia y gran parte del estudio que se lleva a cabo en la antropología es la observación. Obviamente hay experimentación, pero gran parte de su estudio es la observación. Entonces me parece como preocupante que las personas quieran equiparar de forma estricta, ¿sí? De que algo es ciencia o no lo es solamente porque quizás no hay investigación o experimentación en ella misma. Ok. No. Sí, ordeno todo. ¿Alguien más quiere preguntar o comentar algo? No, quizás sí, acotar, reforzar un poco eso, digamos, de que, a ver, por más que, no sé, si en economía o en antropología no tengas el objeto en la mesa para manipularlo, es un experimento, por así decir, no quiere decir que sea menos ciencia, porque, a ver, aparte es la contrastación empírica, modelos y teorías en el mundo, digamos. Y, sí, digamos, hay veces que, bueno, esperar a que haya un eclipse de sol para verla. Algunas cosas que no las va a poder si no, y obviamente no lo puede forzar, pero eso no hace que sea menos ciencia, digamos. Claro, y aparte considerando que la astronomía es como una madre que tiene un montón de hijos, y esos hijos son otras ciencias, como la química o la biología o la física, que sí hacen investigación, sí hacen
no investigación, perdón, sino exposiciones, experimentaciones, perdón, y que a raíz de ahí es que, bueno, se llevan a cabo múltiples estudios. Por eso existe la astrobiología, la astroquímica, la astrofísica, nada, sí, no, creería que esa opinión de que la astronomía no es ciencia solo porque no tiene experimentaciones es totalmente absurda. Bueno, yo creo que con esto ha finalizado la ponencia de Leandro. Muchísimas gracias. Estuvo súper interesante, ver muchísimas preguntas. Nada, agradecerte por haber participado. No, gracias a ustedes por la invitación. Recién en el intercambio se me cortó un poco el audio, así que no escuché bien todo, pero entendí la idea general. Por eso que este tipo de encuentros y actividades son fundamentales para acercar un poco más la ciencia a la sociedad y bueno, y para revitalizar la figura de personas que también le han hecho a la humanidad como